1.10. Hoja de especificaciones de diodos. Los datos sobre especificaciones de dispositivos semiconductores son proporcionados normalmente de dos maneras por el fabricante. La forma más común es mediante una breve descripción que se limita a una página como máximo. De otra manera es por medio de una revisión de características utilizando gráficas, ilustraciones, tablas, etc. En cualquier caso existen conjuntos de datos específicos que deben incluirse para una utilización correcta del dispositivo e incluye 1. Voltaje directo VF para una corriente y temperatura definida. 2. La corriente directa máxima IF para una temperatura definida. 3. La corriente de saturación inversa IR para un voltaje y temperatura definido. 4. El nivel de voltaje inverso PIV, PRB o B por BR, donde BR proviene del término ruptura. 5. El nivel de disipación para la máxima potencia en una temperatura particular. 6. Niveles de capacitancia. 7. El tiempo de recuperación inverso TRR. 8. El rango de temperatura de operación. Según el tipo de diodo que se considere, se puede proporcionar datos adicionales como son rango de frecuencia, nivel de ruido, tiempo de conmutación, niveles de resistencia térmica y los valores típicos repetitivos. Para una determinada aplicación, el significado de los datos será autoevidente si se proporciona la máxima potencia o valor de disipación que se entiende que será igual al siguiente producto. PD max es igual a BD por ID, donde ID y BD son corrientes y el voltaje del diodo en un punto particular de operación. Si aplicamos el modelo de amplificación de una aplicación particular, podemos sustituir BD es igual a BT igual con 0.7 volts para un diodo de silicio en la ecuación 1.10 y determinar la disipación de potencia resultante para compararla contra el valor máximo de potencial. Esto es, PD disipada es igual a 0.7 volts por ID. En las figuras se proporciona una copia exacta de los datos de un diodo de alto voltaje y bajo nivel de fuga. Este ejemplo representa el caso de la lista expansiva de datos característicos. El término rectificador se aplica a un diodo cuando este se utiliza con frecuencia en un proceso de rectificación como se describe en el capítulo 2. Se resultaron con la letra cursiva los párrafos determinado el área de la hoja especificaciones que corresponden a la siguiente descripción. A. Los voltajes de polarización inversa mínimos PIV para un diodo a una corriente de saturación inversa determinada. B. Características de temperatura según se indicó. Observe el empleo de la escala Celsius y un amplio rango de utilización. Recuerde que 32 grados Fahrenheit es igual a 0 grados Celsius, punto de congelación del agua, y que 200-212 grados Fahrenheit es igual a 100 grados Celsius, puntos de ebullición del agua. C. Nivel máximo de disipación de potencia. PD es igual a BD y D igual a 50 mW. El valor de potencia máxima disminuye en una proporción de 3.33 mW por cada grado de temperatura que se incrementa por encima de la temperatura ambiente, 25 grados centígrados. Como claramente se muestra en la curva de incremento de disipación de potencia de la figura 1.41. D. Corriente directa continua máxima IF max igual a 500 mA. Observe la comparación de IF versus temperatura de la figura 1.41. E. Rango de valores BF cuando IF es igual a 200 mA. Observe que excede BT 0.7 volts para ambos dispositivos. F. Rango de valores para EF cuando IF es igual a 1.0 mA. Observe cómo en este caso el límite superior se acerca a 0.7 volts. G. En el nivel BR es igual con 20 volts y a una temperatura de operación típica de IR es igual a 500 NA, igual a 0.5 amperes, mientras que a un voltaje inverso mayor a IR cae a 5 NA igual a 0.05 amperes. H. El nivel de capacitancia entre las terminales hace aproximación de 8 farad para el diodo cuando BR es igual a BD igual con 0 volts sin polarización y con una frecuencia aplicada de 1 MHz. Y el tiempo de recuperación inverso es de 3 para la lista de condiciones de operación.
Algunas de las curvas de la figura utilizan una escala logarítmica. Una rápida lectura de la sección ayudará a la lectura de estas gráficas. Observen la figura posterior izquierda cómo Vs se incrementa desde un valor de 0.5 volts hasta más de 1 volt. A medida que la corriente de saturación inversa se modifica ligeramente con los niveles crecientes de Vr, pero permanece a menos de 1 mA a temperatura ambiente hasta niveles de Vr igual a 125 volts. Sin embargo, como se indica en la figura adyacente, observe que la rapidez con la que la corriente de saturación inversa se incrementa en relación con los incrementos en la temperatura, como lo habíamos pronosticado anteriormente. En la figura superior derecha vamos como disminuyendo la capacitancia a medida que se incrementa el voltaje de polarización inversa. En la figura inferior observamos que la resistencia de AC/RD es tan solo de 1 ohm a 100 mA y se incrementa a 100 A para corrientes menores de 1 mA. La corriente promedio rectificada de la corriente directa pico repetitivo y la corriente pico sobrecarga directa que se muestra en hoja de especificaciones se define como 1. Corriente promedio rectificada. Una señal de medida de onda rectificada. Posee un valor promedio definido por IAB igual a 0.318 y pico. El valor de la corriente promedio es menor que el valor de las corrientes directas, continuas o de pico repetitivo, ya que una forma de onda corriente de medida onda tendrá valores instantáneos muchos mayores que el valor promedio. 2. Corriente directa pico repetitivo. Este valor es instantáneo máximo de la corriente directa repetitiva. Observe que debido a que se encuentra en este nivel durante un periodo breve, su nivel puede llegar a ser mayor que el nivel continuo. 3. Corriente pico de sobrecarga directa. En ocasiones durante el encendido, los problemas de funcionamiento, etc., aparecerán corrientes muy altas a través del dispositivo por intervalos de tiempo muy cortos. Estos índices definen el valor máximo y el intervalo de tiempo para tales sobrecargas en el nivel de corriente. Mientras más se familiariza uno con las especificaciones, más fáciles de usar se vuelven, especialmente cuando se comprende de forma clara el impacto de cada parámetro para la aplicación de baja investigación.